Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a otro video más de Panama High Tech. Hoy voy a tratar un tema que la gente me consulta mucho, que es básicamente el envío de múltiples datos desde Arduino hacia una aplicación en Java. Yo tengo un programa muy sencillo hecho en Arduino donde tengo tres variables inicializadas en 0, 10 y 100. Las voy aumentando en una unidad cada segundo y las imprimo a través del puerto serie con el mensaje sensor A seguido del valor. Entonces cuando yo voy al monitor serie puedo ver los valores que voy recibiendo una vez por cada segundo, que aumentan en una unidad, solamente que uno está iniciado en 10, el otro en 100 y el otro en 0. Entonces lo que voy a hacer es recibir estos datos en Java de forma separada. Para ello voy a ir a NetBeans y voy a crear una aplicación en Maven. Le voy a llamar múltiple sensor. Y una vez creada la aplicación en Maven, paso a crear la clase principal, la clase que voy a utilizar para el proyecto. La voy a llamar múltiple sensor. Entonces esta clase necesita, como toda clase en Java, necesita, para poder correr un método principal. Hay una forma muy sencilla de crear este método principal, que es escribiendo PSVM seguido del tab, o sea, public static void main seguido del tab, y se crea el método main, que es el método que se ejecuta cuando se corre una aplicación. Por ejemplo, si yo escribo hola mundo y lo guardo, me aparece el icono de que puedo correr esta clase. Le puedo dar run file y voy a tener el mensaje hola mundo en la consola. Entonces aquí voy a empezar a escribir el código que le va a dar funcionalidad al ejemplo que voy a mostrar. Entonces necesito agregar la librería que hemos diseñado para el uso de Arduino con Java. Esta librería, como se trata de un proyecto de Maven, es muy fácil agregarla. Simplemente nos vamos a Files y buscamos el archivo pom.xml y agregamos las instrucciones en este archivo para que la librería se descargue y se instale en el proyecto. Esa es la ventaja de utilizar Maven. Yo voy a ir al artículo este que se llama utilizar GitHub como repositorio de Maven y voy a buscar el código que aparece al final. Voy a agregar el repositorio de Gitpack. Lo voy a colocar aquí después de las propiedades. No lo copié. Estoy teniendo problemas aquí. Copiar. Ahora sí, tenemos el repositorio. Y lo otro es las dependencias de la librería en la versión 3.0. Aquí está el repositorio y las dependencias, que en este caso es la librería, la versión 3.0. Entonces yo le doy format y veo que ahora acá en dependencias me debe aparecer la librería ya disponible. Voy a darle guardar y efectivamente aparece la dependencia de la librería junto con todas las dependencias asociadas a esta compilación de código. Entonces voy a ir a multisensor y voy a crear algunas variables que son las que me van a permitir comunicarme con Arduino. Voy a llamar a la clase Panama High Tech Arduino y vemos que
no nos da ningún error. Entonces voy a crear una variable serial port event listener. Esta variable me va a permitir crear un listener, que es básicamente una variable encargada de escuchar el puerto serie, y cada vez que suceda algo, cada vez que se reciba un dato en el puerto serie, se va a disparar el método serial event, y aquí dentro del serial event yo puedo escoger el comportamiento, o sea, cómo quiero que mi programa responda a los datos que recibe desde el Arduino. Entonces aquí le voy a pedir al programa que simplemente me imprima los datos que reciba, creo que era receive data. Él me va a imprimir los datos que recibe directamente del Arduino. Me pide que meta esto dentro de un try catch. Y bueno, aquí simplemente me voy a limitar a iniciar la conexión con Arduino a través del método RX, que me permite recibir datos. Entonces tengo que establecer el puerto, que en el Arduino vemos que es el COM5. Entonces voy a escribir entre comillas COM5. Aquí son 9600, que es la velocidad de transmisión del puerto. Y en events voy a colocar la variable listener que acabo de crear acá arriba. De esta forma inicio la conexión y designo a la variable listener como por decirlo así, el escuchador de eventos del puerto serie. Entonces tengo que agregar esto en un try catch. Me sigue marcando un error, dice que una variable no estática no puede ser referenciada desde un contexto estático. Eso se debe a que esto que está aquí es un método estático. Entonces le voy a agregar static a la variable ino y a la variable listener para quitar ese problema. Entonces voy a correr este código y en la consola me deberían empezar a aparecer algunos datos. Esto que está aquí, este null y estos símbolos que me aparecen aquí, eso se debe a que yo no estoy procesando la información que a mí me está llegando desde el Arduino. Estoy simplemente imprimiendo los datos tal como los recibo. Entonces, para evitar que esto suceda, nosotros hemos creado algunos métodos para el procesamiento automático de la información que llega a Java. Para ello se ha creado un método que se llama isMessageAvailable. ¿Qué significa isMessageAvailable? Que cuando haya un mensaje disponible para ser impreso, esta condición se va a cumplir. Cuando hay un mensaje disponible para ser impreso, cuando se utiliza el método serial print ln. Hay diferentes formas de imprimir datos en Arduino. Si yo pongo print, van a ver que cuando yo voy al monitor serie, me van a aparecer dos sensores unidos, precisamente porque el LN le agrega un salto de línea a los datos que se impriman a través de ese método, de tal forma que cuando yo utilizo println, los datos van a aparecer uno debajo del otro. O sea, va a haber un salto de renglón en la consola del monitor serie. Entonces, en Java nosotros hemos aprovechado esa característica para identificar los bytes que causan el salto de renglón, y esos bytes son los que hacen que el método isMessageAvailable se vuelva cierto durante ciertos instantes. Entonces, una vez dentro de isMessageAvailable, voy a colocar
ino print message. El método print message trabaja en conjunto con el isMessageAvailable. Esto hay que meterlo en un try catch. Vamos a ver si funciona. Mira que ahora estoy recibiendo los datos de una forma más o menos legible, pero aún así no está bien. No estoy recibiendo la información como yo debería estar recibiéndola. Eso se debe a que la información es ingresada en el puerto serie y el método print message simplemente lee todo lo que hay en el puerto serie hasta que no haya ningún byte disponible. Este efecto que se produce aquí es precisamente porque cuando el método va leyendo los bytes y llega a este punto, él reconoce que ya no hay más bytes disponibles para ser leídos y obvia esta parte, y eso está directamente asociado a la velocidad de transmisión de datos a través del puerto serie. Entonces, ¿qué solución nosotros hemos encontrado para evitar el error que estamos teniendo aquí? Es que hemos creado una clase que se llama multimessage y que permite discriminar los datos enviados desde Arduino a través del método println. Yo voy a crear una variable static Panama High-Tech multimessage new Panama High-Tech multimessage. En Panama High-Tech multimessage tengo que especificar un archivo de la clase Panama High-Tech Arduino, y aquí tengo que especificar la cantidad de sensores que yo voy a recibir simultáneamente. En este caso son 3 sensores. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a colocar una condición if multi data reception complete, que es similar al isMessageAvailable, y aquí voy a proceder a imprimir los datos uno a uno. Multi get message en el index 0, index 1 e index 2, y agrego el try catch. Vamos a ver cuál es el resultado de utilizar esta metodología. Fíjate que ahora estoy recibiendo los datos de los sensores separados entre sí, pero solamente estoy recibiendo el primer dato. O sea, el programa está leyendo el primer dato que recibe, pero sigue imprimiendo los mismos datos. Eso se debe a que después de cada impresión hay que utilizar multi flush buffer. De esta forma vemos que ahora sí estamos recibiendo los datos en la secuencia que debe ser, tal como lo vimos en el Arduino. Entonces, como podemos observar, es muy fácil, utilizando la clase multimessage, dividir los mensajes recibidos a través del getMessage. Si yo quiero agregar un cuarto sensor a los mensajes impresos en el Arduino, yo puedo agregar una línea aquí donde imprimo cuarto mensaje, ¿verdad? Si me voy al monitor serie de Arduino, debo recibir los 3 sensores y un mensaje que diga cuarto mensaje. Voy a cambiar la velocidad. ¿Lo ven? Cuarto mensaje. En Java simplemente cambiaría este valor de 3 a 4 y aquí agregaría un índice más, que sería el 3, y cuando ejecuto el código vemos que nos aparecen los 4 mensajes en orden.
Entonces esto fue diseñado especialmente para facilitar el intercambio de múltiples mensajes. Es una forma muy sencilla de atender este problema, pero que a la vez resulta muy práctica, porque básicamente no tienes que discriminar a través de lógica los datos, sino que la librería lo hace todo por ti. Entonces espero que la información presentada aquí sea de utilidad para ustedes. Ya saben que los invito a seguirme en mi canal de YouTube, que a veces no subo cosas, pero se debe principalmente a mi falta de tiempo. Aún así trato de mantener el blog actualizado, trato de siempre tener nuevas cosas, trato de corregir los códigos que a veces publico, que con el tiempo necesitan adaptarse a los nuevos paradigmas de programación, pero trato de mantenerme bastante activo en las redes sociales dentro de la medida de lo posible. Y bueno, los invito a que me sigan en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y nos vemos la próxima. Saludos.